Buen día para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de las explicaciones que estamos haciendo sobre este idioma, sobre el idioma inglés. Hoy voy a presentarles un tema que es importante y es de hecho controversial porque en muchas ocasiones hay preguntas, hay consultas sobre lo que los comparativos y los superlativos implican. Así que elegimos este tema para hoy. Vamos a explicarlos y vamos a hacerlo en dos turnos. Esta primera lección, por ejemplo, vamos a descomponer, vamos a ir paso a paso con lo que tiene que ver con los comparativos. Y en la próxima semana actualizaremos un video explicando las formas superlativas. En inglés existen entonces ambas, ¿no? Comparative forms, formas comparativas, en superlative forms, superlative, formas superlativas. ¿Vale? Los dos se refieren desde luego a características, los dos se refieren a expresar comparaciones o hacer superlativos dependiendo de las características o adjetivos que posee un objeto. Entonces, son los adjetivos, de hecho, las características con las que mencionamos cualquier objeto. Y como recomendación personal que siempre proveo a mis estudiantes, yo siempre les digo, procuren escribir ustedes siempre las características desde lo general hacia lo específico. No por una regla específica, no porque esto esté en algún manual o en algún libro de gramática ni nada por el estilo, sino porque en la medida en que su discurso avanza, este será más fácil si ustedes describen las características que consideran desde su propio punto de vista, sean generales hasta las más específicas. Así sabrán que cuando describan lo más específico de algo o de alguien, habrán terminado su discurso. Esto es útil principalmente cuando tienen que presentar un examen internacional. En medio de una conversación, cuando se da la pregunta, por ejemplo, please describe your best friend. Who is your best friend like? What is your best friend like? ¿Cómo es tu mejor amigo, tu mejor amiga? Solemos dar todas las características al mismo tiempo y no sabemos en qué momento terminar. Bueno, la mejor manera de hacerlo es ir precisamente así, de lo general hacia lo específico. Bien, los adjetivos entonces serán nuestra meta, ¿right? Desde ahora y en adelante, procurar aprender, por ejemplo, dos o tres adjetivos al día nos va a fortalecer, nos va a dar precisamente todo el vocabulario que necesitamos para llegar a ese punto del discurso. So, those are going to be adjectives, adjetivos. Well, actually, two or three a day, it's a great formula. Dos o tres al día son una excelente fórmula. So it goes two or three a day. So then you're going to advance that way. Entonces la idea es avanzar de esa manera, right? Ir memorizando vocablos. No es cliché, como lo decía en la cuenta de Instagram, no es cliché decir que el inglés tiene menos palabras que el español, porque es cierto, justamente, por ejemplo, para efectos de los adjetivos, cuando nos referimos a tall, por ejemplo, diremos que tall significa alto, alta, altos, altas. Todos los géneros y números están dados en un mismo adjetivo. Entonces, es cierto, hay menos palabras en inglés que en español. Vamos a memorizar menos vocabulario del que ya tenemos en español. ¿No? No es propaganda, es cierto. Así que es un idioma más práctico en muchos sentidos. Para empezar, memorizándolo. Bien. Ok, entonces, vamos al tema. Cuando nos referimos entonces a las formas comparativas, los comparativos pueden darse por superioridad, es decir, si quiero referirme a que un objeto u otro es más de determinada característica que otro, podemos comparar por igualdad, bien, si nos referimos entonces a que dos objetos son iguales o poseen la misma característica en la misma medida, y podemos comparar por inferioridad, cuando nos referimos a que un objeto es menos de determinada característica que otro. Bien, entonces, tal cual en español, podemos hacerlo en inglés cuando hacemos las formas comparativas, cuando comparamos. Bien. Lo más importante es que nos enfoquemos en el adjetivo. ¿Cuál es la característica que voy a comparar entre esos dos o incluso más objetos? Bien. Entonces, comencemos por superioridad. Cuando nos referimos a que un objeto es más de determinada característica que otro, debemos considerar en primera instancia el adjetivo, como les decía, ¿cuántas sílabas tiene ese adjetivo? How many syllables are in the adjective? So we say syllable, si tiene una sola sílaba, por ejemplo, es gramaticalmente lo adecuado utilizar er. Er y luego la partícula comparativa than, que puede representar en nuestro español que. ¿Bien? Er da esa condición de que sea más de determinada característica, solamente cuando nuestro adjetivo tiene una sola sílaba. Bien. Por ejemplo, podemos decir tall, entonces, el mismo tall, alto, alta, altos, altas. Entonces, cuando queremos comparar, diremos taller, taller. Well, la pronunciación puede variar, but it goes like taller, taller.
And it goes más alto, más alta, más altas, más altos que, right? Let's see an example. Veamos un ejemplo. Yo puedo decir entonces, my brother is taller than me. Mi hermano es más alto que yo. Bien. Entonces nos referiremos a este taller, right? Si digo más alto que, ¿ok? So, así como les decía, funciona con el masculino, con el femenino, con el singular, con el plural. So, yo puedo decir, por ejemplo, horses are taller than dogs. ¿Ya? Los caballos son más altos que los perros, right? So it goes all the way, we're going to say tall, as I say, tall, alto, alta, altos, altas. Cubrirá todos los adjetivos siempre, todos los géneros y todos los números. Bien. Ahora bien, esto es cuando nos referimos a que tiene una sola sílaba. Bien, entonces nuestro adjetivo, nuestra característica tiene una sola sílaba, tall. Pero ¿qué tal si tiene dos o incluso más? So the way you say two or even more syllables, ¿ya? Syllables, entonces no vamos a utilizar la partícula er, sino que vamos a utilizar more, luego el adjetivo, than y luego el objeto con el que comparamos. Let's get an example in here. Tengamos un ejemplo aquí. So we say, for example, intelligent, right? Intelligent, you see, intelligent, cuatro sílabas, right? So, cuando vemos que tiene cuatro sílabas, que tenga desde hecho de dos en adelante, no podemos agregar la R. Intelligenter than, por ejemplo, ni siquiera suena en el idioma, but more intelligent than. Entonces, utilizaremos esa partícula, more intelligent. Let's say, for example, my brother again. Por ejemplo, mi hermano, nuevamente. And I say, my brother is more intelligent than me, let's say. Yeah? Mi hermano es más inteligente que yo. And you see here, it's impossible, es imposible decir intelligenter, right? But I say more intelligent. Y ustedes entonces revisarán cuántas sílabas tiene cada adjetivo que han memorizado. Well, you have, for example, big. Well, you have, for example, let's say tall, let's say smart, y cualquier adjetivo que han memorizado. Como van a buscar solamente dos o tres al día, tienen el tiempo de hecho para buscar además cuántas sílabas tengan. Hay páginas en internet que las que uno puede escribir el término y él le muestra a uno cuántas sílabas hay, la explicación, etcétera. Pues no voy a referirme ahorita a alguna en específico, pero yo sé que ustedes las encontrarán con facilidad y sin embargo, ustedes pueden guiarlas de acuerdo con la cantidad de vocales y el sonido que tenga el término, ¿right? So, por ejemplo, si ustedes dicen intelligent, pueden separarlo así. Pero si ustedes dicen, por ejemplo, then, bueno, no pueden separar d y aparte and, right? So, esta cantidad de sonidos, esta cantidad de vocales, ¿ya? Y el sonido mismo es lo que nos va a ayudar a determinar si, si nuestro adjetivo tiene una o más sílabas. Bien, pero hay una condición en medio, my students, y no hay diferencia aquí con lo que voy a explicar en que tenga una o dos sílabas o más. Y me referiré entonces a todos los adjetivos que terminan en y, right? Todos los adjetivos que terminan en y esto genera debate siempre a nivel lingüístico, puede que tengan una o puede que tengan dos sílabas. Por ejemplo, happy. Se puede considerar desde el sonido que happy tiene dos sílabas, sin embargo, no se pueden separar tres consonantes. Esto siempre ha generado debate. Entonces, vamos a decirlo de esta forma, aunque tenga una o dos sílabas, no importa, desde que termine en ¿ven? Cuando ustedes necesiten hacer el comparativo por superioridad, deben reemplazar la y por IER. ¿Ven? IER. Así entonces, por ejemplo, si el adjetivo es happy, así it goes feliz, right? O también felices, right? Entonces, para hacer la comparación, diremos happier, right? Y establezcamos un ejemplo. Let's say, for example, as I'm going to say, right? You say, for example, they are happier. Ellos están más felices than us. Let's say, egoísta comparación en una fiesta, ¿no? Says, come on, they are happier than us, o algo por el estilo. But you see here, pero noten aquí que puede ser plural, de hecho, happy, pero no hay modificaciones. La modificación principal está dada en el hecho de que termina en y debo reemplazar esa y por IR. ¿Bien?
De hecho, incluso la pronunciación va muy similar. Happy, so happier, yeah. So it goes like only for the way of the sound, yeah. Es la única variación. Bien. So pueden tomar ustedes más ejemplos. Let's say, for example, intelligent. Let's say, for example, expensive in it. Expensive in it. Entonces, costoso significa también costosa, también costosas, también costosos, right? Pero desde luego utilizaremos more como partícula principal. Expensive than, right? Así entonces, el ejemplo, exampligratia, va a ser those books are expensive, are more expensive than mine. Yeah. Aquellos libros son más costosos que los míos, right? So you can say those books and it goes plural, pero expensive no ha variado, right? Esa es la parte a la que me refiero. En inglés tenemos una sola palabra representando muchos significados del español. Pueden darse estos en plural, singular, masculino, femenino. En todo caso, da igual, expensive. Bien. Excelente. Todo esto que hemos visto hasta este punto se refiere a las comparaciones por superioridad. Cuando queremos expresar justamente eso, ¿no? Que un objeto es más de determinada característica que otro, ¿right? Todo esto, volvamos atrás con respecto a los comparativos, ¿right? Comparamos las características. Los superlativos los analizaremos en nuestra próxima clase, pero hoy vamos a dar una explicación precisamente de cómo comparar superioridad, igualdad e inferioridad. Entonces, avancemos ahora con una comparación de igualdad. Hay dos maneras de comparar objetos cuando sabemos que sus características son iguales o por lo menos similares. El primero, por ejemplo, es as, primer uso, ¿no? As, segundo uso. As va justo al lado de la característica y as justo al lado del objeto que comparo. Y así, por ejemplo, si yo quiero decir que mi casa es tan grande como la tuya, mi casa es igual de grande que la tuya, mi casa es, bueno, todas las formas en las que en español podamos compararlo, si queremos decir justamente que el tamaño es el mismo, entonces bien podríamos decir, ¿ya? Bueno, big es el adjetivo, ¿no? Entonces bien podríamos decir, por ejemplo, my house, mi casa, is as big, es tan grande as yours, como la tuya. ¿Bien? Aquí no hay diferencia entre el hecho de la cantidad de sílabas, ni si es masculino o femenino, bueno, eso ya lo hemos definido, pero aquí ya no importa la cantidad de sílabas. Si vamos con el mismo expensive, por ejemplo, right? Expensive, costoso, podríamos decir, por ejemplo, que mi laptop, mi computador, es tan costoso como el tuyo. So it's the same, es igual. So I'm going to say, my laptop is as expensive, es tan costoso as yours, como el tuyo. ¿Right? No hay variaciones, aunque big es una sola sílaba y expensive son varias. ¿Right? Ok. Hay otra forma de comparar. Bien, y entonces nos referiremos a cuando utilizamos like. Like, sé que para muchos esto significa el verbo gustar o querer simplemente, pero like también es un comparativo y es un comparativo general. Es cuando necesitamos indicar que en todas sus características dos objetos son iguales. Bien, ya no nos importa entonces el adjetivo, si es grande, pequeño, cómodo, incómodo. En todo caso nos referiremos a que todas sus características son iguales, ¿no? Así, por ejemplo, podemos decir, my house is like yours. ¿Bien? Mi casa es como la tuya. En todos los sentidos posibles. Luego ya después de esa frase podemos explicar, it's as big as yours, and also is beautiful, and also is white. Y podemos extender el discurso, que de hecho eso es bastante recomendable, extender el discurso. But actually we say here, pero entonces decimos así, my house is like yours, mi casa es como la tuya. Right? Un sinónimo de ello es the same of, que es de hecho muy común decirlo, the same of. So you say, for example, así ustedes pueden decir, por ejemplo, my house is the same of yours. Es igual a la tuya. Right? En todo sentido. Even you can say, de hecho, después del discurso pueden ustedes decir, it's the same of big, it's so beautiful, it's white, etcétera. Y pueden extender su discurso.
Bien, ahora, para terminar, vamos a comparar por inferioridad. So, si nos referimos a que un objeto es menos de determinada característica que el otro. Pero en esta parte quiero hacer énfasis en algo importante. En inglés, tanto como en español, es muy probable que nosotros definamos más los adjetivos por superioridad. Es más fácil que comparemos dos objetos por su superioridad que por su inferioridad. Esto es más común decir mi computador es más barato que el tuyo y no menos costoso. ¿Right? Es raro decir, por ejemplo, mi casa es menos grande que la tuya, sino más pequeña. Bien. Entonces, tal cual eso que se siente cuando ustedes dicen mi casa es menos grande, es decir, come on, ¿ya? Es más pequeña, ¿ya? Eso también se puede evidenciar con el less o con lo que voy a explicar del comparativo por inferioridad. Así que no se preocupen, lo más común va a ser comparar con superiority, right? Sin embargo, si lo necesitan, less es el indicador de comparación por inferioridad. Less than, menos que. ¿Ya? Así, por ejemplo, si yo quiero decir que algo es menos económico, cheap, it goes económico, right? I'm going to say, for example, yo puedo decir, por ejemplo, that phone, ese teléfono, is less cheap. And you got those double S. Less cheap than mine. Es menos económico que el mío. Right? So, sí, yo sé, suena extraño. En español también diremos es más caro, no menos económico. Sin embargo, si se da el hecho de que alguien lo diga, deberá ser en el momento y en el contexto exacto. Así que es probable. Por eso preparo siempre todas las posibilidades para que ustedes no desconozcan ninguna forma de decir el mismo mensaje. Bien. Y aquí no importa cuántas sílabas haya. You can say, for example, ustedes pueden decir, por ejemplo, expensive. Otra vez, hoy estamos con los costos, ¿no? Expensive es costoso, cheap es económico, right? Y si yo quiero decir entonces que ese auto es menos costoso, well, I can say that car is less expensive. Less expensive. In it. Than, I don't know, than, again, mine, probably. Nuevamente que el mío, right? Todo lo estamos comparando eso con perspectiva propia. Because that car is less expensive than mine. Ese auto es menos costoso que el mío, right? So, actually. Y entonces noten que aunque sea la comparación porque haya una sola sílaba o porque hayan varias, igual vamos a tener less. Ah, bueno, aquí ha saltado el autocorrector y es less con doble S. Quiero denotar eso. Less con doble S. ¿Ya? De hecho, y como dato importante, less es un sufijo que podemos agregar a cualquier característica o cualquier término para decir no de eso, ¿no? Actually, eso lo explicaremos luego en un tema que vamos a desglosar con respecto a prefijos y sufijos. Por ahora podemos dar otro ejemplo. Let's say, for example, interesting. Interesting. ¿Ya? Que se escribe así, pero recuerden, no se pronuncian las S intermedias ni la G al final. Interesting. ¿Ya? Y así yo puedo considerar un discurso menos interesante que otro, right? Puedo decir, his discourse, ¿no? His discourse is less interesting than, let's say, for example, than his opponent. Su discurso es menos interesante que el de su oponente, right? Bueno, en español decimos menos interesante o más aburridor, right? So, igual podemos dar definiciones y podemos dar sinónimos. Y esto también es algo importante que quiero resaltar. Un idioma no obedece a reglas estrictas siempre como la gramática, como las matemáticas o las ciencias exactas. Los idiomas, aunque tienen una gramática y tienen unas reglas muy importantes, son flexibles y siempre habrá una excepción, siempre habrá un término que podemos agregar, otro que podemos quitar, ¿right? Siempre lo podemos decir de otra forma, aún en un idioma práctico como el inglés o en un idioma de pocas palabras como el inglés, como el chino mandarín. Tener pocas palabras en todo caso representa tener al menos un sinónimo para lo que sea. Entonces siempre todo lo que ustedes encuentren se puede decir de otra manera. Por ejemplo, hay excepciones con respecto a lo que hemos mostrado aquí, ¿right? Ya vimos que cuando queremos comparar por superioridad y queremos mostrar adjetivos que tienen una sola sílaba, como por ejemplo big, como por ejemplo tall, como por ejemplo smart, ¿right? Debemos utilizar ER.
Bien, pero hay tres adjetivos que no obedecen precisamente a esa regla. No se trata simplemente de utilizar ere y ya está. Estos tres adjetivos que podemos considerar excepcionales, right? They're going to be good, van a ser good, bueno, bad, malo, and far, lejano, right? So, los mencionamos aquí aparte porque cuando queremos hacer un comparativo por superioridad y queremos decir que es mejor, right? No podemos decir gooder, ¿ya? But we're going to say better, sino que vamos a decir better or better, right? As actually it goes muy americano, better, la doble T como una R. Better, right? O bad, por ejemplo, mal, no podemos, o malo, no podemos decir badder. It sounds weird, suena extraño, but we're going to say worse, equivalente del español, peor, right? So, ya de hecho suena en español extraño que digamos es más bueno o es más malo que, sino que podemos decir es mejor o es peor que. En inglés va igual, so mejor, better, peor, worse, ¿ya? Y para efectos del far, lejano, so it is going to be further, ¿ya? So it's going to be further y esa U en medio de palabras de una o dos sílabas por lo general suena como una sílaba intermedia entre la O y la A, un sonido intermedio entre la O y la A, so es glotal. You see, further, further, ¿ya? Es un sonido intermedio entre la O y la A. Son solamente estas tres excepciones, así que para todos los demás adjetivos que ustedes memoricen, simplemente agregarán er si estos tienen una sola sílaba o utilizarán more than si tienen dos o más sílabas. Si termina en y, independientemente de cuántas sílabas decidan que este tenga, en todo caso, ustedes reemplazarán la y por i, e, r, and you say as we say, for example, happier. ¿Yeah? Bien. Con esto hemos concluido, hemos explicado lo que tiene que ver con los comparativos, ¿right? La tarea que sigue es empezar a buscar adjetivos tantos como más se pueda, ¿bien? Para que podamos hacer comparaciones entre dos o incluso más objetos, porque ustedes pueden incluir than fulano y fulano y fulano, ¿right? So, aquí pueden incluir más personas. Entonces, los comparativos inician por ello, por dar las características, ¿bien? Esta Esta actividad la continuaremos en otra clase. Haremos una clase sobre superlativos. La forma en que estos van lo van a encontrar de hecho más sencillo si se hacen la comparación con esta clase. Bien. Y en todo caso, les agradezco estén muy atentos de la cuenta en Instagram teacher.arevalo. Seguiré publicando algunos tips sobre el idioma y seguiré avisándoles de estas clases que vamos a grabar y vamos a publicar constantemente en YouTube. Espero les haya gustado, espero que practiquen y que repliquen esta información. Los espero. Hasta luego.